Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Joel Augusto Paza Flores, de la carrera profesional de Derecho. Voy a presentar el día de hoy el tema de la reforma agraria y mi percepción, si fue bueno o malo para beneficio de nuestro país. Como parte introductoria, podemos decir que el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se dio desde el golpe de Estado de 1968, donde se buscó muchos cambios estructurales en nuestro país. Los militares buscaron, con el Plan Inca, justamente implementar sus políticas que ellos consideraban sólidas para un cambio revolucionario en nuestro país, donde parte justamente desde eliminar el poder de los terratenientes en la sierra y la oligarquía y los grandes latifundios de la costa, donde el poder de la aristocracia, de la oligarquía tenían ese poder político, desde buscar esa eliminación hasta también el tema de revalorar nuestra cultura andina, al hombre de campo, al campesino, al indígena, y también desde las nacionalizaciones, de la industrialización netamente por parte del Estado, la expropiación, en este caso al capital extranjero, donde se estatizó justamente empresas relacionadas a la minería, al petróleo, a las telecomunicaciones, etc. Y un tema importante y básico y considerable en este gobierno fue la reforma agraria, que es lo que hablaremos en el desarrollo. Bueno, la reforma agraria básicamente, como tal, se dio el 24 de junio de 1969 con la ley 1771-6. Esta ley buscaba justamente, en el aspecto netamente político, se dio de una manera disolviendo el Congreso, se aplicó justamente una política netamente centralista por parte de los militares, donde ellos ejercían completamente el poder. Como ya se explicó al inicio en la introducción, se eliminó o trató de eliminar todo el poder de la oligarquía. Sabemos por las clases que los terratenientes, en este caso los gamonales, tenían todo el poder político, influenciaban mucho en las zonas de su influencia, en las provincias de la sierra, donde muchas veces ellos tenían el control político de toda una provincia o un departamento de ese entonces. También se creó el tema del CINAMOS como un mecanismo de agrupación a todas estas corrientes campesinas para movilizarlos y poder participar también de alguna manera en la toma de decisiones políticas. Y lo más importante en el tema político es la nacionalización por parte del gobierno, donde se trató y se expropió y nacionalizó varias empresas del capital extranjero norteamericano de ese entonces. Tenía una postura antiimperialista donde se buscaba básicamente ir en contra de esta intromisión de parte de los países imperialistas de ese entonces, como Estados Unidos. En el tema económico, hablamos que con el tema de la expropiación se dio justamente la repartición a los campesinos de estas tierras, de los grandes latifundios, para que lo puedan trabajar, creándose de esta manera el tema de las cooperativas y también las CAPs y las SAIs, que de alguna u otra manera agrupaban a todos los campesinos y trabajadores de estas empresas para hacerlos partícipe de la actividad productiva de esas haciendas, distribuyéndolos entre cada uno de ellos. Netamente hablando de la creación de estas cooperativas, podemos especificar que se dio una gran ineficiencia por parte de las cooperativas y las CAPs. Definitivamente las SAIs también no tuvieron gran relevancia en la sierra peruana, ya que carecían de esa eficacia, de esa eficiencia como empresarios para poder generar una gran producción en las antiguas haciendas que en ese entonces sí ejercían una fuerte producción en las zonas de sobre todo la costa, las haciendas azucareras, las haciendas de algodón que había en nuestro país. En el tema social netamente podemos decir que era el fin del latifundismo. El tema de la servidumbre se anuló completamente. De alguna u otra manera también los campesinos
tuvieron esa libertad de revalorar sus costumbres, su lengua, su idiosincrasia y no verse marginados como hasta ese momento venían yéndose, ya que también el tema de la redistribución de la tierra fue importante, donde el acceso a la educación y los servicios básicos fue de gran importancia para todas las personas que fueron beneficiadas con la reforma agraria. Definitivamente en el aspecto social, ya hablando netamente de conclusiones, podemos decir que esta reforma agraria sí favoreció completamente a los campesinos, les revalorizó el tema cultural, se terminó con el tema de la servidumbre, el latifundismo, pero en el aspecto económico definitivamente considero que fue un fracaso total, ya que no se implementaron correctamente los instrumentos de producción a estas antiguas haciendas, ya que carecían de esa experiencia y ese capital y esa organización como para hacer producir en masa, como lo venían haciendo produciendo los antiguos propietarios de las antiguas haciendas. Definitivamente Juan Velasco Alvarado va a ser un referente muy importante en nuestra historia, en el aspecto social, en el aspecto del campo, del hombre andino, pero también recordado en el tema empresarial y la nacionalización y en este caso tener una burocracia sumergida justamente en las empresas del Estado, generaron lo que posteriormente vendría a ser la grande burocracia y la corrupción en los gobiernos posteriores como de Fernando Belaúnde Terry y sobre todo en el gobierno de Alan García Pérez hasta llegar al momento de Fujimori cuando nuevamente llegamos a la privatización. Eso sería todo, docente. Muchísimas gracias.